Vamos a hacer esta vez enfermedades tropicales. Lo hemos dividido en dos grupos porque en realidad es tan amplio que es difícil que lo hagamos en una sola clase. Si lo hacemos en una sola clase comprimiríamos mucho y aún así aceleraríamos demasiado. Vamos a empezar con esto, con malariopaludismo. Cada vez preguntan más. A manera referencial, miren esa cifra, una cifra muy importante. Ahora que se están asustando de la emergencia del ébola, por ejemplo, miren esta cifra de mortalidad, 2,7 millones de muertes en todo el mundo, por año se supone. ¿Ya? Y a veces se asustan con 11 muertos por un tipo de influenza, ¿no? O cosas por el estilo. Esta es una cifra bastante alta. Mata bastante gente, solo que no en los países industrializados, y eso hace de que no le den mucha importancia, ¿no? Pero en realidad es bastante importante. Esta cifra de 500 millones de nuevos casos al año también es alarmante, ¿no? Esto básicamente porque en las zonas donde existe la malaria o paludismo, la parte preventiva no se ejecuta como debe ser. Uno, por parte de quienes tienen que hacerlo, y dos, por parte de la misma población que convive con los factores de riesgo, a veces por necesidad. Una de las zonas más afectadas es la zona del África, la zona del África subsahariana. Sin embargo, las Américas y la cuenca amazónica que nos involucra también está presente. Pueden ver acá más o menos la cifra, ¿no? O las zonas, lo que está de rojo, las zonas donde permanentemente está la malaria. Hay zonas donde puede presentarse por temporadas y otras no tanto. Y hay zonas también libres de la enfermedad, donde no se da. Y como ven, más o menos Europa está libre, ¿no? Estados Unidos está libre, salvo los casos importados. Eso hace de que no le den tanta importancia. Pero más o menos ese es el panorama general. Es una patología muy importante y amerita también conocerla. Bueno, en cuanto a las especies, ya las especies son 5 especies de Plasmodium que están presentes hoy en día. Se consideraban 4 hasta hace algún tiempo, ya 4, esas 4 primeras que están acá, Falciparum vivax, malarial y ovale, ¿no? Eran 4 que comúnmente consideraban los textos de consulta, la mayoría de las revisiones, pero desde el año 2007 se incluye como productor de patología en humanos al Plasmodium aulesi, que es la 5ª especie. ¿Ya? Y esta 5ª especie también hay que saber las particularidades que puede tener. Bueno, si diferenciamos por continentes, podríamos decir que en África la especie que predomina es Falciparum, mientras que en Asia y en Sudamérica lo que predomina es Vivax. Sin embargo, tanto en Asia como en Sudamérica también hay Falciparum, pero felizmente una cifra menor. Y decimos felizmente porque la letal es Falciparum, como saben, ¿no? La que puede matar. Vivax tendría que haber un paciente con mucha comorbilidad asociada para que produzca casos letales. Normalmente no debería producir casos letales, aun cuando se describen casos de malaria Vivax severa. ¿Qué más? Malariae, muy poco en nuestro medio, escaso, anecdóticos los casos que se reportan. Y el Plasmodium aulesi, ya que teóricamente debería estar presente en todos los sitios donde hay paludismo. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es nuestro continente, por ahí hay algunos casos reportados en Brasil, pero no es una situación importante tampoco. ¿Ya? En el África sí están toditas las especies. Cuando uno revisa especies de Plasmodium hay una lista enorme. Ya 100 es poco, pero la mayoría es en primates no humanos. Ya lo que afecta a humanos es esos 5 que están acá. Ya, y en importancia, básicamente son los 2 primeros, Falciparum, Vivax. Y eso es lo que más preguntan, Falciparum y Vivax. Ya son los más importantes. Acuérdense que todo lo que tenga que ver con severidad es Falciparum. Vivax produce más morbilidad, pero no tanto lo que es mortalidad. Ya, Falciparum sí es una situación importante porque si no se maneja adecuadamente puede desencadenar con el fallecimiento del paciente. Bueno, esto de aquí, que también ya lo hemos visto creo en la parte de parasitología, solamente lo vamos a recordar. La forma infectante para el humano es importante que se acuerden. Cuando el mosquito Anopheles pica al humano, puede ser varias especies de Anopheles, ya vamos a ver las especies, nos inocula la forma infectante que vendría a ser el esporozoito, ¿no? El esporozoito es la forma infectante para el humano, así es como ingresa, y acuérdense que lo primero que hacía era dirigirse hacia la zona hepática. Se pasa de largo de los glóbulos rojos, se encuentra glóbulos rojos pero no los puede parasitar en el estadio de esporozoito, así es que se pasa de largo.
buscando las células hepáticas. Y es justamente lo que van a ver. Ahí está el esporozoito. Fíjense, está andando en medio de glóbulos rojos, pero no les hace absolutamente nada. Se dirige hacia la zona de las células hepáticas. Ahí está, va a llegar a los hepatocitos, va a ingresar, ahí se va a multiplicar en forma de esquizontes primero, ¿ya? Es por eso que ahí por ejemplo, ya nace una pregunta, ¿no? Antimaláricos que son esquizonticidas, o sea, que actúan, destruyen los esquizontes que están a nivel hepático. Ya, ahí hay básicamente un fármaco, ¿cuál es? Primaquina, ¿no? Primaquina. Y cuando estos esquizontes se quedan para siempre, o por mucho tiempo al menos, por muchos años, y no salen, ya en forma latente se quedan, pasan a llamarse ifnozoitos. Ya esa diferencia hay que tener en cuenta. ¿Ya? Esquizontes si se encuentran a nivel de tejido hepático, y si se quedaron ahí pasada la semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, décadas a veces, en forma latente, eso se llama ifnozoito. Bueno, aquí están. De ahí todavía van a salir en forma de merozoitos que van a ingresar luego al glóbulo rojo, lo van a destruir, como están viendo. Producen lisis, y esa lisis se va a traducir, cuando es severa, ¿en qué podría ser? En ictericia, en anemia hemolítica. Anemia al menos sí, ¿ya? Anemia sí. Quizá no tanto como una anemia hemolítica, pero anemia sí produce el paludismo, cualquiera de las especies. Ya, eso va a ocasionar de que haya destrucción, y si la destrucción es masiva va a haber ictericia. La ictericia es un signo de severidad por eso. Ya está más o menos por ahí. Está lisando los glóbulos rojos. No, esta lisis masiva de glóbulos rojos va a ocasionar problemas también. Y se van a transformar en esta forma evolutiva que son los gametocitos. ¿Ya? Los gametocitos, ¿qué cosa tienen de importante? Es que el mosquito cuando pica, el mosquito sano, cuando pica y se lleva sangre nuestra, se está llevando ¿qué cosa? Gametocitos. O sea, es la forma infectante para el mosquito. ¿Ya? Y donde hay gametocitos, vamos a decir masculino y femenino, el tipo de reproducción será de tipo sexual, porque hay gametocitos. ¿Ya? Es por eso que en el mosquito es el ciclo sexual, ¿ya? Y el ciclo asexual es en el humano. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. El ciclo asexual en el humano, el ciclo sexual en el mosquito, porque justamente se llevan los gametocitos. ¿Ya? Y ahí está el mosquito que picó, se llevó las formas infectantes para el mosquito, valga la redundancia, y va a producir dentro del el ciclo sexual. ¿Y qué cosa va a fabricar ese ciclo sexual dentro del mosquito? Su producto final va a ser el esporozoito para volver a inocular, ¿no es cierto?, la forma infectante. Ya. Es por eso que se llama ciclo sexual o esporogónico. Los nombres no son al azar, es por algo. Porque al final su resultado final, su producto final es el esporozoito para poder infectar a otro humano. Ya, así más o menos es el ciclo, en forma resumida. Ya está inoculando nuevamente el mosquito la forma infectante. Entonces eso es más o menos lo que sucede. Aquí está traducido de la misma manera. Eso es lo que siempre van a ver ustedes cuando revisen textos. El esporozoito que ingresó, la forma infectante para el humano, va al hígado, ¿no? Se pasa de largo de los glóbulos rojos. En el hígado, si se queda, se llama ifnozoito, ¿no? Si es que se queda por mucho tiempo, a veces, como les digo, décadas incluso. Ifnozoitos solamente pueden hacer Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Ya son los dos únicos que pueden hacer ifnozoitos. El falciparum no hace ifnozoitos, que quede claro. ¿Ya? El malariae tampoco. El naulesi tampoco. El Plasmodium vivax y el ovale son los que hacen ifnozoitos. Son los dos únicos. Bueno, van a desarrollar estas formas hepáticas. No todas se quedan latentes, obviamente. Van a desarrollar a formas más evolucionadas que van a salir en forma de merozoitos y van a infectar a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos, perdón. Ya, y en este glóbulo rojo infectado, aquí no hay gametocitos, ¿no es cierto? Es por eso que se llama ciclo asexual. Acuérdense de eso, en el humano es el ciclo asexual, en el mosquito es el ciclo sexual, porque se lleva gametocitos para que a partir de esos gametocitos forme el esporozoito final. Entonces ahí está, se formó el gametocito y eso es lo que se lleva el mosquito. Entonces repetimos, forma infectante para el humano esporozoito, forma infectante para el mosquito gametocito, forma aquiescente a nivel de tejido hepático, ifnozoitos, vivax y ovale nada más, ya, los dos únicos.
y este ciclo es común para toditos para las 5 especies. La diferencia está que Vivax y Ovale pueden hacer de que las formas hepáticas perduren por mucho tiempo, ¿ya? Los demás, nada que ver, ¿ya? O sea, la malaria crónica, por definición, es Vivax o es Ovale, no puede ser Falciparum. Y ese es el gran problema en las zonas endémicas. Las personas que tienen malaria Vivax permanecen con sus sinusoiditos y de tiempo en tiempo sale a circulación, hacen parasitemia y los mosquitos pueden transmitir la enfermedad. En cambio, Falciparum no va a haber eso. O te recuperas o te mueres, una de dos. Ya, entonces no, de esa parte las otras especies no hacen esa situación. Bueno, pero aquí está, miren, para Vivax y Ovale, aun cuando suene redundante, que son las formas que hacen formas latentes, las dos especies, aquí está, se hace el tratamiento de la fase sanguínea. Esto es interesante. Cuando tú das cloroquina, por ejemplo, estás destruyendo este tipo de parásitos, o los que están acá, en sangre, pero no tocas a los que están a nivel del hígado. Por lo tanto, como la clínica depende de lo que sucede en sangre, tú tomas cloroquina solamente y te sientes bien. Clínicamente estás sano, pero no has tratado a los hifnozoitos. Ya, entonces por eso es que se tiene que tratar con cloroquina más primaquina. Primaquina, si tú lo dejas de dar primaquina, la primaquina no hace su efecto a nivel de los hifnozoitos y te transformas en un portador crónico. Ya, esa es la idea. Se tiene que tratar sí o sí. En esas especies, obviamente, Falciparum no. Ya, y aquí está. Por mucho que trates la fase sanguínea, ¿no? Cae la fase sanguínea, pero del hígado vuelven a salir y vuelven a salir, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. Esto se llama recidiva. ¿Ya? Recidiva. Y aquí, cuando el tratamiento no es del todo eficaz, hablando ya de Falciparum, ¿ya? Ustedes saben, el tratamiento son 3 días, a veces con la primera dosis se sienten bien y lo dejan ahí. ¿Ya? Entonces, no es que desaparece la parasitemia, sino que disminuye y puede recrudecer. Entonces, no confundan recrudescencia con recidiva, a pesar de que suena parecido, son dos cosas diferentes y hace referencia a especies diferentes. Recrudescencia es de Falciparum y recidiva es de Vivax. Sobre todo de esas dos especies, acuérdense. Recidiva es de Vivax y recrudescencia es de Falciparum. Entonces aparece nuevamente la enfermedad y hay que tratarlo, pues, ¿no? Hasta que se haya completado, como debe de ser. Así es más o menos la cosa. Entonces, estos esporozoitos que han ingresado al humano por la picadura del mosquito se dirigen al hígado, como hemos visto, se forman esquizontes. Esto es interesante, miren, cada hepatocito infectado, o sea, cada célula hepática a la cual ha ingresado, ¿no?, el parásito, al romperse va a liberar esta cantidad de merozoitos, miren, 10.000 a 30.000 merozoitos. Y cuando salen estos merozoitos están en condiciones de infectar cada uno de ellos a un glóbulo rojo. Y ahí multiplicarse y destruir el glóbulo rojo. Entonces, el ciclo sanguíneo era el asexual, acuérdense, en el humano, porque no participan gametocitos. En el mosquito son los gametocitos. En el mosquito es la fase sexual. Esto es interesante. Esa salida del hígado hacia los glóbulos rojos es lo que va a producir la clínica de fiebre, escalofríos, tiritona, todo lo que conocen, sudoración profusa. Y se da cada 48 horas cuando se trata de Falciparum, Vivax, Ovale o Naulesi. Solo hay uno que se repite cada 72, Malariae. Ya, y esto yo me acuerdo haberlo dicho la vez pasada, o sea, para el examen anterior. ¿Cómo podrían preguntarles de cada 48 horas si es común para 4 especies? Tendrían que preguntarles el que es diferente, ¿no es cierto? Y les dirán, cada 72 horas, Malariae, porque para todos los demás es cada 48. O sea, ¿qué significa? Descansa 48 horas o 2 días sin problemas y al tercer día aparece la clínica. Y como es al tercer día, le llaman terciana, de ahí viene el nombre terciana. ¿Ya? O sea, 2 días no tengo nada, en el tercer día, fiebre, escalofrío, sudoración profusa, postración, todo eso. Otros 2 días sano y otra vez viene el problema. Eso se llama fiebre terciana. Y todavía le han dado nombres. Ya, acuérdense que Falciparum y Vivax son los que más nos interesan. Entonces, como el Falciparum es el que mata, la fiebre terciana maligna es Falciparum y la fiebre terciana benigna es Vivax. Ya, cuidadito con esos nombres que a veces les gusta preguntar.
¿Y cómo creen que se le puede llamar a lo que produce el malariae? Si terciana se le llama a cada 48 horas, ahora va a descansar un día más y se va a dar 3 días de descanso y al cuarto día aparece será la fiebre cuartana, ¿no? De ahí viene el nombre de fiebre cuartana. Y fiebre cuartana solamente te puede dar malariae. Eso ha sido pregunta examen, la última vez, ¿ya? Bueno, así más o menos es. Siempre los paroxismos vienen con esta triada, ¿ya? Acuérdense, escalofríos y va en ese orden, ¿no? Fiebre y sudoración profusa. Escalofríos, tengan presente, no es el acto de temblar. A eso le pueden llamar tiritona. En los libros va a estar así, en algunas preguntas viene con ese nombre, tiritona. Escalofríos es tener fiebre, ponerse el termómetro y estar con 39 cerca a 40, o sea, fiebre definitivamente. Sin embargo, sentir frío. Tener la necesidad de ponerse una chompa, algo más, una frazada y sigues temblando de frío. Lo que sientes es frío, a pesar de que tienes fiebre. ¿Ya? A eso le llamamos escalofríos. Bueno, la fiebre que está presente y pasada la crisis entras a una etapa de unos buenos minutos de diaforesis, así considerable, una sudoración profusa como dice acá. Esta es una tríada clínica que hay que recordar, esa es la tríada clínica de la malaria. Fiebre, escalofríos y sudoración profusa, ¿ya? Esa es la tríada clínica. Claro que existe esplenomegalia en todas las especies, pero a pesar de que es parte de la clínica, no es considerada parte de la tríada clínica. Bueno, no lo preguntaron exactamente así, pero más o menos era un equivalente a esta pregunta, decía el agente etiológico de la fiebre cuartana. ¿Ya? Y el agente etiológico de la fiebre cuartana solo puede ser malariae. Vivax, falciparum, ovale y naulesi son tercianas. ¿Ya? Tercianas. Terciana benigna, vivax, terciana maligna, falciparum. A estos de acá no les han bautizado todavía con nombre, simplemente son tercianas. Pero cuartana es solamente malariae. ¿Qué otra cosa podrían preguntarles? ¿Cuál es la quinta especie? La quinta especie es Plasmodium naulesi. ¿Ya? ¿Cuál es la que más letalidad tiene? Falciparum. ¿Cuál es la que más morbilidad produce? Vivax. Enferma más, produce más ausentismo y todo lo que puede ser. Bueno, aquí la respuesta es malariae, ya, fiebre cuartana. ¿Por qué cuartana? Porque 3 días no pasa nada y al cuarto día recién me da el acceso. Y ojo, me olvidaba decirles, eso es en la primoinfección. Si tú ya has tenido malaria una vez, malaria 2 veces, malaria 3 veces, puedes tener todos los días fiebre. No vas a tener ese patrón. Ya, a tener en cuenta eso. Y aquí está otra pregunta, muy posible también, la tríada clínica del paludismo. Tríada clínica. Fiebre, soplos, esplenomegalia nos dicen. Fiebre, soplos, esplenomegalia también es una tríada clínica, pero no es de la malaria. ¿De qué es? De endocarditis infecciosa. Hay fiebre, hay soplos y hay esplenomegalia. ¿Ya? A esto le llaman, bueno, para aquellos que les gustan los epónimos, felizmente ya no preguntan epónimos, esta era la tríada clínica de Schoth-Müller, así se llamaba. Ya, felizmente ya lo están retirando, no tiene mucho sentido recordar epónimos, pero esta triada sí es propia de la endocarditis infecciosa. Fiebre, soplos y esplenomegalia, no es el caso. Acá dice fiebre, ictericia y sangrado. Esto también es una triada clínica, pero esta triada clínica es de las fiebres hemorrágicas virales. O sea, estamos hablando fiebre amarilla, por ejemplo, ¿ya? Y ahora que está de moda, el ébola puede ser, ¿no? El ébola también te produce fiebre, ictericia y sangrado. Fiebres hemorrágicas virales. Los flavivirus generalmente, pero los filovirus están empezando a entrar de moda ahora. O sea, donde está el ébola. Si dice fiebre, escalofrío, sudoración profusa, esa sí es. Ya, esa sí es la tríada clínica. La alternativa C. Porque la otra dice fiebre, anemia hemolítica e ictericia. Esto puede ser incluso de patología no infecciosa. No es una triada clínica específica de algo, pero algo que se pueda parecer, ¿qué podría ser? Babesia. Babesia te puede dar anemia hemolítica y de hecho que te da es su manifestación clínica, cursa con fiebre y obviamente parte como de la anemia hemolítica la ictericia también. ¿Ya? Pero no es que la triada clínica de la babesia sea esa, sino que estos 3 componentes clínicos lo podemos encontrar en babesia. Y el otro dice fiebre, escalofríos y esplenomegalia. También eso se puede dar en malaria, porque esplenomegalia también es parte de la clínica de la malaria, de cualquier especie. Sin embargo, no se considera la tríada clínica. La tríada clínica es esta, ¿ya? Porque se presenta de forma concomitante. El paciente empieza con
con escalofríos, fiebre, ya, y pasado ese acceso bastante incómodo, termina en un estado de postración con un aparente muy mal estado general y con sudoración profusa. Luego de eso se recupera y hace sus actividades normales. Ya, ese es el problema. Esto que hemos visto, no se olviden, esto es lo mismo para la parte de lo que es el ciclo en el mosquito. No nos importa mucho porque lo del mosquito sería una pregunta de zoología, no es lo que nos interesa por ahora. Entonces eliminamos eso, nos quedamos con lo que ya hemos conversado del humano. Siempre recordando la forma infectante del esporozoito, se va al hígado, del hígado salen los merozoitos, invaden glóbulos rojos, destruyen glóbulos rojos y de ahí van a salir y transformarse en gametocitos, que es la forma como van a infectar al mosquito nuevamente. Ya, entonces hay algunos lugares donde pueden actuar los antimaláricos. Pueden actuar en sangre, a nivel hepático, este es hepático, ¿no? Podrán actuar en sangre o podrán actuar en gametocitos. Ya, hay que recorrer esos tres lugares. Ya, esos tres lugares. ¿Ya? Entonces habrá aquellos esquizonticidas, o sea, esos que actúan sobre esquizontes, ¿ya? A nivel tisular. Habrán esos mismos, pero que van a ejercer su acción a nivel de sangre, hemáticos, y habrá un grupo pequeño que son exclusivamente gametocidas, o sea, matan gametocitos. Y es importante porque si tú matas gametocitos, esa persona que está tomando el tratamiento deja de ser infectante para el mosquito y ya no se transmite la enfermedad. Eso es importante para la parte de control en brotes epidémicos. Hasta aquí tenemos entonces en el primer grupo, esos que actúan a nivel hepático. ¿Ya? Estos que actúan a nivel hepático prácticamente hay uno solo, ¿ya? Hay uno solo que actúa a nivel hepático, hay que recordar, la primaquina, ¿ya? La primaquina. Ya, la primaquina va a actuar a nivel hepático y si tú dejas de usar primaquina no vas a matar hipnozoitos. Vas a hacer que la persona corra el riesgo de quedarse con sus formas latentes a nivel hepático y que haga reinfecciones endógenas en el tiempo. Entonces tú tienes que acordarte en qué especies podrías tú usar primaquina. Será pues en aquellas especies que pueden hacer hipnozoitos, o sea, uso en Vivax y uso en Ovale. El Falciparum no tendría ningún sentido, porque el Falciparum no hace formas latentes a nivel hepático. El Naulesi tampoco. El Malariae tampoco. Entonces, para nuestro medio es básicamente Vivax. Eso tiene que acordarse. Y a nivel de sangre, como están viendo aquí hay todo un listado, ¿ya? Acuérdense que la clínica, o sea, la parte de la diaforesis profusa, la fiebre, los escalofríos, se produce cuando el parásito está en sangre. ¿Ya? Entonces, en esa etapa, en esa fase, actúa todo este listado. La mayoría de los antimaláricos que conocen, cloroquina, por ejemplo, quinina, mefloquina, alofantrina, sulfadoxina, piremetamina, atovacuona, proguanil, todos esos están acá. ¿Ya? La mayoría de los antimaláricos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Tengo malaria Vivax. Sé que tengo los parásitos en sangre y también tengo en hígado, porque es Vivax. ¿Ya? Si tomo solo cloroquina, mato a los que están en sangre y me siento bien. Clínicamente me recupero. Estoy sano clínicamente. Ya, pero estoy cometiendo un error. No estoy matando a los que están a nivel del hígado. Y me transformo en reservorio humano. Ya, y ese es el gran problema. Ya, ese es el gran problema y ese es el motivo para que el principal problema de la malaria o del control de la malaria Vivax en el Perú sea reservorio humano. Ha sido pregunta alguna vez. ¿Cuál es el principal problema en el control de la malaria Vivax en el Perú? Respuesta: reservorio humano. ¿Ya? O sea, fumigando no ganas nada, porque el problema está en el hígado de los pacientes y no está en matar a los mosquitos. Bueno, entonces la quinina, la mefloquina y todos los demás actúan a este nivel. Sin embargo, todavía tenemos el artesunato y en algo también la primaquina que actúan a nivel de gametocitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando sabemos que es Falciparum? ¿Ya? Y sabemos que cada persona que se contagie con Falciparum o que se infecte con Falciparum es un potencial muerto porque puede matar el Falciparum. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Evitar o cortar el ciclo de transmisión, ¿no? Cortar el ciclo de transmisión. ¿Y cómo cortamos el ciclo de transmisión? Incluyendo artesunato, ¿ya? Incluyendo artesunato en la terapia para Falciparum. Entonces, la persona que tiene Falciparum toma artesunato como parte del tratamiento y deja de ser infectante para el mosquito, ¿ya? Entonces, eso es importante acordarse. El artesunato actúa aquí
Todos los demás, casi todos, actúan a nivel de sangre y la primaquina a nivel del hígado. Siempre es bueno acordarse de los dos en cuantía menores, ¿no es cierto? O sea, primaquina en hígado, artesunato en gametocitos y todo lo demás, cualquier nombre que les den, es en sangre. ¿Ya? Así más o menos acuérdense. ¿Bien? Entonces eso es más o menos lo que queríamos comentar. Dice, cuando se establece el diagnóstico de paludismo, el tratamiento erradicador de los estadios hepáticos, está siendo bien claro, creo. Tratamiento erradicador de los estadios hepáticos, o sea, eliminar todito lo que está en el hígado. Para prevenir las recurrencias debe considerarse en las parasitemias por... ¿Cuál? ¿Cuál? A ver. ¿Cuáles son los que pueden producir eso? A la 1, a las 2, a las 3, alguien ya lo dijo. Muy bien. Claro, hemos dicho solamente vivax y ovales son los únicos que pueden hacer fases hepáticas que pueden perdurar en el tiempo y de ahí pueden salir. ¿Ya? Es más, seguro que si nos preguntan solo nos ponen vivax porque vivax es lo que tenemos en nuestro... Ovales no tenemos en nuestro medio, por si acaso. ¿Ya? En nuestro medio es básicamente falciparum y vivax. A veces malariae, una que otra vez. De ahí no pasamos. Entonces, lo que produce falciparum y malariae, ¿cuál es? No son recurrencias o recidivas, ¿tiene otro nombre? Recrudescencias, ¿no es cierto? Pero eso es cuando no se trata bien, ¿se acuerdan? Había que diferenciar. ¿Ya? Bueno, aquí está siendo bien claro porque incluso le está siendo redundante, dice estadios hepáticos. Y estadios hepáticos solamente es vivax y ovale. ¿Ya? Vivax y ovale. En esos dos justifica usar primaquina. Podría ser una pregunta interesante así. ¿En cuál de las siguientes especies de malaria está justificado el uso de primaquina? Yo entendería, primaquina solamente es para las fases hepáticas, y fases hepáticas me hacen esos dos. También es otra forma de plantear la pregunta. A ver, vayamos esto. Dice, el único antimalárico útil en el tratamiento del paludismo latente. Fíjese cuántas formas de preguntar, cuántas veces preguntan en diferentes años, obviamente, le cambian de enunciado, pero más o menos la idea es preguntarles si conocen o si se acuerdan del tema. Paludismo latente será pues esa persona que tiene paludismo, no tiene síntomas, cualquier rato lo va a hacer. Es lo mismo a decir estadios hepáticos, es lo mismo a decir ignosoitos, es lo mismo a decir malaria crónica. ¿Ya? ¿Cuál sería de los que están acá? ¿No es cierto? El único, ¿no es cierto? Porque todos los demás actuaban en sangre y artesunato actuaba en gametocitos. Ya, importante acordarse. Ahora, ¿cuál es el problema de por qué no se cumple el tratamiento? Es una situación muy compleja, pero una de las causas es que cuando tú tomas cloroquina más primaquina es una combinación bastante gastrolesiva. La mayoría termina con vómitos, así sea un adulto o un niño, igual. Ya, y lo peor, que en el tercer día clínicamente estás sano. Completamente sano. Entonces, ¿cómo vas a completar hasta el séptimo día algo que es tan horrendo tomar? ¿Ya? Y explicarle al paciente, al campesino, de que son ignosoitos, no te va a entender, ¿no? Entonces, por eso es que hay abandono de tratamiento. ¿Ya? Y como la norma técnica nacional te dice tratamiento en boca, o sea, significa que tú no le puedes dar el tratamiento para que se lo lleve, sino tiene que venir todos los días. Mientras tiene fiebre, viene. Pero no va a caminar 4 kilómetros, 7 kilómetros para venir estando sano, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las causas de abandono. Entonces, hay otras... les puedo decir otros esquemas de tratamiento que están siendo evaluados. Antes se trataba 14 días, ¿ya? Pero se buscó un equivalente y ahora se trata 7. Está habiendo estudios para tratarlo en 3 días. Todavía no está oficializado el esquema. Si fuese así, de repente la cosa cambia. ¿Ya? Pero acuérdense de eso. Ahora, la primaquina, si bien es cierto tiene esas bondades, también tiene cosas para tener cuidado. Uno de ellos es que es peligroso en gestantes y no se debe usar en niños menores de 6 meses. Se asocia a metahemoglobinemia. ¿Ya? Metahemoglobinemia incluso en el recién nacido. Por lo tanto, en una gestante con malaria vivax no usar primaquina. Se usa cloroquina, se da profilaxis por cloroquina hasta que termine la gestación y cuando ya es puérpera recién se le da la primaquina. ¿Ya? En el caso de vivax.